Bien, vamos a dar la bienvenida a otro sondeo, ¿verdad? Sí, ya el fin de semana se inicia hoy, Luis. El viernes, Sí, y ya el fin de semana comienza el doblar de la esquina. Y tenemos varios temas en el tapete. Hoy se inician los Y juegos. se acerca el 16. Sí, que dijo Danilo que va a hablar el 16. Cuando le preguntaron sobre los cambios, sobre la posición. Él hablará el 16. No, yo voy a hablar de eso el 16. Él habla por decreto. Sí. Pero mira, hoy se inician los Juegos Olímpicos de Brasil. Es una delegación que llevamos, que esperemos que le vaya bien a algunos y se puedan traer algunas medallas. Con muchas expectativas, muchos nubarrones, muchas dificultades y con problemas políticos, Sí. Problemas de contaminación. De todo, porque porque fíjate, los atletas tienen inclusive que algunas competencias tienen que hacerlas en un área donde está muy contaminada, y por eso hay cierta reticencia, hay de todo. y fíjate tú, el ejemplo de Brasil es cómo cambian las cosas en América Latina. El Brasil que pidió la sede de los Juegos era un Brasil ascendiente, creciente, con una economía estable. ¿Todavía estaba Lula o ya estaba Dilma? No, ya estaba Dilma. Y había estabilidad, una élite política que se estaba consolidando en el poder. Hoy el Brasil está en estado de recesión económica, con una economía en problemas, con Dilma que... Y buscando más problemas, entonces ahora ya la comisión que debe rendir el informe del Senado, que debe rendir el informe para saber si se permite volver al poder a Dilma Rousseff o si definitivamente se le enjuicia, ha dado carta blanca para que se le enjuicie. Y yo no sé a dónde se quiere llevar a ese país, pero lo cierto es hay acusaciones también, algunas de ellas uno entiende que medio alegres contra el expresidente Lula, Sí. que en definitiva si estos son los líderes que tiene la nación y entonces se les quiere llevar a un despeñadero, ¿qué va a quedar allá? Porque, por ejemplo, el presidente, que era el vicepresidente Telmer. Bueno, pero yo temo que en definitiva las cosas no le salgan bien porque se ha desacreditado muchísimo. Sí, eso es Tiene otro de serios cuestionamientos. No solamente él, la mayoría de la clase política. Entonces, todo esto, situación, en todo este escenario que se van a llevar a cabo esos Juegos Olímpicos, que uno espera que le salgan bien, en comparación con otros juegos, estos están un poco baratos relativamente, porque ya Brasil, como había celebrado el Mundial de Fútbol, tenía instalaciones deportivas importantes. Pero es un ejemplo de cómo cambian las cosas en nuestro continente. Un día estamos en la cúspide y otro día caemos estrepitosamente. Sobre todo si la irracionalidad se impone. A veces los pueblos lo que hacen es que en vez de, diríamos, cerrar en una misma dirección, tratando de desarrollarse, de componer sus entuertos, de resolver sus grandes problemas, lo que hacen es que a quien está trabajando, a quien está haciendo algo, en un momento dado, bueno, comienzan a desacreditarlo, a combatirlo, para que entonces las cosas queden en el aire. Fíjate cómo en Estados Unidos también, con un presidente que coge una economía que está totalmente desastrosa, con el empleo o el desempleo altísimo estaba la tasa de desempleo. Y entonces el problema inmobiliario tremendo, con una devaluación de todo, crisis estructural, una crisis terrible. tremenda. Entonces, el presidente Obama le echa mano a ese país con una oposición que no quiere dejarlo trabajar, maniatándolo cada vez que puede. Él tiene que manejarse con una serie de órdenes ejecutivas y bueno, porque el Congreso no le quería dar la debida colaboración. El Congreso dominado por el Partido Republicano, el partido opositor. Y este hombre saca la economía del chasco donde estaba metida, y con todo y eso le siguen queriendo maniatar las manos. Entonces ahora, bueno, un partido republicano que por primera vez quizás tiene una desunión, unas dificultades internas. Terrible. Yo no recuerdo otras épocas en que el Partido Republicano estuviera tan dividido y tuviera un candidato tan
voluble, tan problemático, tan problemático en todos los sentidos. Hay gente de su partido que está en contra de él. Entonces, ante esa situación, mucha gente de su partido que está apostando a otra cosa. Y entonces, con todo eso, yo lo que quiero decir es, si Hillary Clinton viene, que se ha estado satanizando su candidatura, yo diría que aquí más que allá, pero también allá, viene de, bueno, para los fines de una impronta profesional, viene de una experiencia de Estado y por demás contaría con la experiencia ya de 2 presidentes. El caso de su esposo, Bill Clinton, que fue muy afortunado en el ejercicio del poder, tuvo 2 periodos y al punto de que cuando se fue, si la reelección hubiese estado permitida, también hubiera ido a un 3er periodo. O sea, fue exitoso en el manejo de la economía y en otros factores. No terminó su periodo de gobierno en allá arriba, altos niveles de aprobación. Y entonces ahora el presidente Obama, que también, aunque hay cosas que no ha podido cumplir, y no las ha cumplido porque no se las han dejado ejecutar, la oposición, justamente. Entonces se supone que a esta altura de juego era para que Hillary Clinton estuviera allá arriba, y sin embargo la diferencia no es mucha. Para los fines está casi un empate técnico. Y la última nota que encontré hoy ahorita cuando venía para acá, Trump está cayendo y Hillary está experimentando un debe ser así, pues debe ser así, porque con un discurso tan alocado, tan cambiante, tan impredecible, o de consecuencias impredecibles, porque ese discurso tiene que traer sus consecuencias. Claro. Pero tú sabes lo que es esos calificativos que él le ha dado, especialmente a los hispanos, sabiendo el terreno tan amplio que han ganado los hispanos, o los latinos, en sentido general, han ganado en los procesos electorales de Estados Unidos, la incidencia que tienen en la economía y en los empleos allí, o sea, en la vida productiva de esa nación. Y entonces ya están incorporados realmente a los procesos electorales a través del derecho para poder ejercer el voto. Y entonces con todo esto, este hombre comienza atacando a México y que va a construir un muro con una serie de nuetos contra los latinos en sentido general. Y le va entrando a uno por uno, incluyendo ya de último a la comunidad dominicana, para la cual tiene algunos calificativos bastante descompuestos e inmerecidos por demás, y diciendo que bueno, que él va a combatir a los gobiernos corruptos. Y alguna gente eso quizás le encantaría y lo aplaudirían aquí, porque dice él que comenzando por aquí, siguiendo qué sé yo por dónde y terminando por México. O sea que, y la corrupción interna, él la va a combatir. Tú sabes que él, que es un hombre que se está manejando con elementos personales, él vino aquí en aquel proyecto, creo que en Punta Cana. Los Farallones. El Farallones, un proyecto en la zona de Punta Cana. En realidad su intervención ahí no fue la más afortunada. ¿La intervención de dónde? En ese proyecto. No, eso fue un fracaso. Él vino, vendieron muchísimas cosas, él lo trajeron de señuelo como exitoso en los negocios que ha sido. Pero él quería el filón. Sí, pero realmente eso fue un fracaso. Él vino a traer un gran problema. Porque eso mismo pasó en México. Eso es un elefante blanco, que la institución que le financió a mucha gente, porque él trajo un grupo de figuras, y entonces esas figuras le financiaron villas. Eso era un terreno todavía, allí hay pocas villas, pero le financiaron solares para hacer villas allí. Las villas no se han hecho y los solares finalmente se están llenando de hierro. No, los solares ha habido que quitárselos a los dueños porque no lo pagan. Entonces vino a traer, y entonces además eso estaba sobrevaluado allí, porque se quiso explotar el nombre del señor Trump, y realmente ese proyecto fue un fiasco. Fue un fracaso. Y con su presencia. Sí. Lo mismo pasó en México, donde él quedó resentido incluso con muchos inversionistas mexicanos, porque él se acostumbró él creyó que podía venir a estos países y aquí podía cambiar oro por espejitos, y realmente no, son otros tiempos.
Sí, algo más que su presencia. Eso era antes. Yo creo que todavía quedan indios. Pero esos que quedan no aceptan cambiar los espejitos por darle el oro y coger los espejitos. Nos viven quitando el oro de todas maneras, de una forma u otra. Pero por eso digo que todavía hay indios. Pero realmente lo que hay es una gran irresponsabilidad de mucha gente. Porque, por ejemplo, esos contratos leoninos que desde los tiempos de Balaguer se hicieron y después fueron secundados por otros gobiernos, eran que teníamos los peores representantes o los peores defensores de los intereses nacionales, negociadores, funcionarios que se convertían en negociadores para negociar en beneficio del extranjero, en beneficio del interés internacional, no del interés nacional. Porque claro, en esas negociaciones se perjudicaba al Estado, al interés, al pueblo dominicano, al interés nacional, pero los que negociaban desde aquí, traicionando la confianza de los gobiernos que los nombraban allí, entiéndase Balaguer, Jorge Blanco, don Antonio, después los otros, los demás que vinieron, lo que hacían era sacar un filón, sacar una buena tajada en la negociación, sí, y entonces dejar que a los intereses nacionales se lo llevara quien lo trajo. Por eso se firmaron plantas a las cuales, aunque estuvieran pagadas, acuerdo de París, de Madrid, que después se ampliaron, era a 6 o 7 años, después se amplió a 15 años, a 15 años que se vencieron ahora. Recientemente. Y algunos han estado acusando al gobierno de que no ha tenido las cosas en orden para poder ofertar en mejores condiciones. Eso no es tanto así. La oposición dice cualquier cosa. Sí. Yo oí unas declaraciones del señor Bichara, que es el titular de la corporación, que rige todas estas cosas, y que ha planteado que eso se fue trabajando y que hay una respuesta. Ojalá que realmente las cosas sean así, para que cuando se vuelva a negociar, sobre todo el sector eléctrico, que ha sido un sector muy sensible, porque todo el mundo ha querido meterse en ese negocio y en perjuicio del Estado. Y repito, los que inicialmente estuvieron negociando esas cosas no hicieron los mejores negocios. Alguna gente fue ahí de buena, yo entiendo que fue con la buena intención y de buena fe, pero en el camino salió otra cosa, porque los inversionistas que tenían que invertir los dineros del lugar, del sector privado, no hicieron esas inversiones, hicieron los acuerdos con el Estado, entonces comenzaron a sacar beneficios, pero no a invertir nada, y entonces ahí se fue. La cosa era de un solo lado. Claro, y por eso no dio resultado. Yo recuerdo en algún momento cuando comenzaron los esfuerzos de la capitalización, haber escuchado al presidente Fernández entonces decir que, dada la gran cuota de dinero que tenía que pagar, que poner todos los meses el Estado para cubrir ese gran hueco que era, esa gran demanda que requería la corporación, que con la capitalización, fue capitalización, porque por ejemplo a Balaguer nunca le gustó la privatización como tal, capitalización, vender una serie de empresas y entonces traer al sector privado para que la capitalizara, que con ese dinero que iba a entrar se iba a dedicar al desarrollo nacional, a desarrollar otros sectores importantes para los cuales no había recursos, pero que con ese dinero, y resulta que no. Entonces la corporación o el sector energético comenzó a tragarse ya no solamente eso, sino 8,000 veces más eso que se estaba invirtiendo hasta entonces. Se criticó mucho a la corporación, a la vieja corporación, que eso era un dolor de cabeza, que había que ponerle muchísimo dinero. Pero señores, además de era nuestra corporación con todos sus problemas, pero salían con todo y eso más barata. Entonces le vendieron una idea al presidente Fernández y él dio vara alta o rienda suelta para que se hicieran los arreglos que se entendía que tenían que hacerse, pero las cosas no salieron como se esperaba. A Tony Isa, mi querido amigo,
es de quien yo planteo que tenía la mejor intención de hacer las cosas bien, que salieran bien. Pero en el camino le dañaron varias cosas y el resultado no fue el esperado. Y de ahí han venido las críticas a él, al gobierno del presidente Fernández, al Estado como tal. Y entonces cuando el Estado ha querido hacer inversiones, también vuelven otra vez las críticas por otro lado. Entonces si hace, es malo, y si las cosas no salen bien, también es malo. Pero también si quiere hacer algo, es todavía para los fines de la oposición mucho más malo también. Entonces yo no entiendo. Yo no entiendo porque nadie puede decir, el PRD en su gobierno no resolvió el problema eléctrico. Por tanto, no puede, yo diría, ni acusar a Balaguer ni acusar a los gobiernos que han venido después, porque ninguno lo ha podido resolver. Entonces, si hay una intención, estoy hablando con el tema de Punta Catalina, que bueno, que tiene muchas aristas. Ahí se ha hablado de que hay inversiones o inversionistas que quizás no deberían estar, que el Estado debió tener todo el control de eso, porque parece que construyó un solar ajeno. Entonces, pero por lo menos hay una intención de resolver las cosas. Sí. Hay un propósito de resolver y un plan. No iba a haber una capacidad instalada. Claro. Quizás hay que averiguar ciertos detalles, pero hay una capacidad instalada. Hay una capacidad instalada que es parte de la solución. Entonces, ¿qué te digo? ¿Por qué cuando el Estado anunció que iba a hacer esto? Porque después se dijo, no, que eso se puso en pública subasta y entonces se le otorgó a un sector que ofertó a un precio más alto que el que ofertaron unos chinos, que quizás, yo no creo en chinos, ¿tú me entiendes? O en negocio con chinos. Hay muchos aventureros chinos. Hay muchos aventureros que están metidos en el mercado. Entonces, y digo que no creo por la experiencia que tuve cuando y además, yo estuve en China hace unos años. Ahí está el caso del... Y por muchos ejemplos que uno ve. Tú sabes que el proyectado canal de Nicaragua se lo dieron a un capitalista chino, que ha resultado que no es tan capitalista como se decía, y parte de ese proyecto hoy está en veremos. No, hay gente de esa, esa gente en sentido general es una gente trabajadora, yo no se puede quitar, pero hay gente de esa que viene de aventurero, a aventurar, con capitales de esos que vienen a aventurar. Entonces, bueno, que no se le dio a los chinos que estaban ofertando, qué sé yo, pero ven acá, quien estaba licitando la obra del Estado, había unos parámetros, se entendió que no conozco a nadie ahí, pero que quien se encargó del proyecto era quien reunía los requisitos para que se pusieron en la subasta. Pero resulta que entonces sale el Estado a buscar financiamiento. Sale a buscar financiamiento y nadie se interesa inicialmente en ofertar, en hacer ofrecimiento al Estado. El Estado tiene que encargarse del proyecto inicialmente, porque además intereses ligados al sector eléctrico locales se encargaron de iniciar un periplo por varios países, por varios mercados del mundo, para que no se le diera financiamiento, no se le prestara al Estado Dominicano para construir eso. O sea, en pocas palabras, se estaba torpedeando, boicoteando el proyecto. El Estado dice, entonces me quieren boicotear esto. El Estado a través del gobierno de turno. Dice, me están torpedeando eso, me quieren boicotear. Yo, mientras tanto, vamos, y le hace frente al proyecto, a fin de colocarlo después. Entonces después que ya el asunto va avanzado, que nosotros queremos participar, que nos den participación en el asunto. Entonces en el fondo lo que se quiere es buscar un filón, o para dos cosas, o para sacar provecho o beneficios particulares de allí, o para seguir maniatando al Estado, que cuantas veces le dé la gana al sector energético, apagar el país y hacer quedar mal al gobierno. Precisamente ahora hay unas tandas de apagones que muchos suponen que parte de la presión como elemento al terminar los contratos. Claro. Entonces esa es la parte que yo creo en el equilibrio.
Yo ni creo que el Estado debe ser inversor o inversionista, no me gusta el término inversor. Cuando veo inversor me acuerdo de las baterías y las cosas, de producir electricidad, energía. Yo creo en una participación del sector privado, pero con la regulación, con los controles, con la supervisión del Estado. Y en aquellos renglones donde sean estratégicos incluso para la seguridad nacional o la seguridad del Estado en sentido general, yo creo que hay cosas que el Estado no debe soltar. Cada que el Estado no debe estar invirtiendo en tal cosa y tal cosa porque le hace competencia. No es un problema de competencia, hay cosas y ahí está entre otros el tema de la electricidad. Yo no sé la visión que puedan tener algunos, pero muy desarrollista, muy avanzada. Pero ver, hasta cuando Trujillo vio, la corporación era norteamericana, el interés norteamericano. En un momento determinado Trujillo, nosotros necesitamos, por una cuestión estratégica, y nacionalizó eso. Y se encargó de una serie de cosas. Entonces, Trujillo, que mira los tiempos por allá atrás, tan lejos que quedó eso, tenía ya el sentido del control que debe tener el Estado sobre ciertos aspectos que son estratégicos para la seguridad nacional. A Trujillo no le pagaban el país. Bueno, pero acá después de ir para acá todos los gobiernos la pagan el país cuando le da la gana a los inversionistas privados. Entonces, de eso es que tienen que cuidarse los gobiernos. De eso es que tienen. Y con eso de Punta Catalina, hasta que se resuelva otra cosa, inclusive la oposición sugiera la salida correcta, que la sugiera, que lo aporte, su aporte al país. Mientras no se resuelva eso, bueno, pues aboguemos porque Punta Catalina no sea un sector que le eche un renglón, que le eche mano al sector privado. Y que le eche mano en condiciones ventajosas. En condiciones ventajosas y que en definitiva venga otra vez a chantajear al Estado con sus mismas inversiones. O sea, yo no sé, pero yo estoy muy escéptico con eso de darle participación en cierto... Sobre todo porque nosotros tenemos un sector privado que tiene una visión rentista y lo quiere, y que es muy voraz, demasiado. Muy voraz, y no le importa eso de que pensar en el país, eso no es verdad. Vamos a hacer la primera pausa, el tiempo avanza. Así es. Vamos allá. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante, cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Congratulations, it's a girl. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Luis, bueno, a veces se ha comentado mucho, y lo comentaba hablando Gil los otros días, la carta que le envía el PRM al PLD, para que el PLD le reconozca que el PRM es la segunda fuerza importante. Pero hay bastante pero que le reconozca, porque bueno, la es. Lo es, sí. Entonces ahora lo que pero tienen no ellos, le reconozca la victoria al PLD. Exacto. Entonces lo que tienen es que, claro, asumir el rol institucional que la oposición como ente de equilibrio, de contrapeso, debe llenar. Así. Pero el problema es, tú no reconoces que hubo un ganador con un 62%. Tú no reconoces que se ganó en tales y tales sitios. Ah, sí, pero donde ustedes ganaron, entonces sí. Ahí sí. Ahí todo está bien, ahí es todo legítimo, está bien. es transparente. Ahí todo está bien. Es correcto. Entonces, había una regla de oro. La regla de oro. Con la que yo, en el fondo, no estoy de acuerdo. El presidente Fernández se reunió con el secretario general, el asesor de Asuntos Municipales, Ignacio Ditren, y creo que los regidores electos, no sé si fue a nivel nacional, pero fue un evento que se hizo con la participación de la liga y todas esas cosas, sí, para bajar línea y tratar de, porque eso, ya lo dije ayer,
eso está medio engrengueñado, un poco engrengueñado, y pudiera el PLD, que ganó arriba con un 62% y ganó muchas plazas o retuvo plazas importantes, sin embargo, a nivel congresual y municipal, básicamente. Especialmente municipal, sí. Se ganaron muchos partidos aliados, ganaron regidurías, aliados que tú negocias con ellos hoy para las elecciones, pero probablemente consideren algunos que el acuerdo fue nada más que hasta ese día, que a partir de ahí no deben necesariamente trabajar y caminar juntos. Entonces eso le puede crear, y ya yo tengo de primera mano no, de una mano importante, una fuente importante, un miembro del comité central del PLD que maneja esos asuntos, incluso a nivel de la base, la información de que hay cosas que hay que manejarla con mucha prudencia, con mucho tacto y con mucha pericia política. Y de ahí es que ha venido la participación de esas advertencias que ha venido a la participación del presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y del secretario general, que juntos han ido a darle una mano, ya con una visión y con un criterio y una autoridad política, al asesor de asuntos municipales del partido, que es Ignacio Ditren. Porque si lo dejaban solo, cualquier cosa podría pasar. De ahí viene también, ante la posibilidad de rebatiñas y de refriegas y cosas que pudieran presentarse, vino la sugerencia de Ignacio Ditren de que dejen las armas, que no las lleven a los ayuntamientos cuando vayan el 16 de agosto. ¿Por qué esta regla de oro, Luis, surge a raíz de un acontecimiento trágico? En Piedra Blanca, 4 personas, 2 del PRD y 2 del PLD, porque se murieron en un tiroteo, hubo 2 heridos, destrucciones más de mobiliario y una situación bastante desagradable. Esto para evitar los conflictos que últimamente se están sucediendo. Pero se le ha sugerido eso, pero se le ha dicho también, se ha dado instrucciones para que las armas se las entreguen al ministro de Interior y Policía, que es el presidente de ese oficio de la Liga, que es el organismo asesor de los ayuntamientos, que no asesora nada, lo que hace es cortarle el presupuesto, le distribuye los dineros, entonces, pero como la Liga tiene una burocracia, entonces lo que hace es absorber. Y déjame decirte, la gestión de Johnny John ha sido bastante pálida. Sí, hombre, muy pálida. Entonces, claro, que no se presentaron acontecimientos que ameritaran la intervención de él para muchas cosas, entonces, por eso, pero en otras circunstancias, quizás esta es la primera situación que se presenta donde hay que tomar en cuenta la participación porque ahora va a haber elecciones, va a escoger los bufetes directivos y demás. Entonces, ¿qué te digo? Se ha dado instrucciones de que el ministro retenga las armas, él tendrá su mecanismo para evitar estos problemas. Pero ahí no es donde está todo el problema, porque el problema es político, y es de la capacidad de maniobra que tiene que poner, o de inteligencia política que tiene que poner de manifiesto el partido oficial, para que no le quiten la representación en determinados lugares, inclusive donde ha ganado, pero que con una participación o el fallo de alguno de los aliados y la participación de algún representante o algunos representantes de la oposición pudieran perder el control directivo en varios ayuntamientos. Entonces, por eso es que se está trabajando eso, y ha tenido, y suerte que el asunto cogió con el presidente del partido aquí en el país, para que conjuntamente con el secretario general vayan en auxilio de esa situación. Ahora bien, la carta que le envían al PLD, donde el PRM, donde dice que le reconozcan su segunda mayoría y sus cosas y su asunto,
lo que está planteando es que se rompa la regla de oro y se deje a la libre la elección, que sean los regidores los que elijan. Eso yo dije ayer que tenía sus más y sus menos, sus cosas positivas y sus cosas negativas. Porque si tú dejas las cosas así por la libre, lo que puede es ya no ponerse ellos de acuerdo sanamente o libremente y hacer una mayoría y conformar los bufetes directivos. Si no, esto se puede prestar a muchas tratativas y muchos negocios de por medio. Y bueno, yo te apoyo a cambio de, y vienen unos amarres allí que pueden ser muy perniciosos y muy peligrosos. Y entonces por eso se está tratando de evitar estas cosas. Lo que yo veo de bueno en lo de la regla de oro, que es que cuando haya un ayuntamiento que el síndico haya ganado de un partido determinado, que el presidente del ayuntamiento y el tesorero sean del mismo partido. Sí. Entonces, bueno, es bueno eso desde el punto de vista de que, como dice el presidente Fernández, se puede contribuir a la gobernabilidad, porque de lo contrario sería un teje-maneje y una rebatiña que harían imposible que se hiciera algo, porque cada cual. Pero el problema de eso, de síndico, presidente del ayuntamiento y tesorero, es que se manejen los administrativos, las órdenes por el síndico, lo administrativo por el presidente y los cuartos por parte del tesorero, y que haya un amarre ahí entre unos y otros, una mancuerna y un contubernio, donde, como ha pasado muchísimas veces, donde se hace todo menos lo bien hecho. Entonces esa es la parte que yo por la que yo no veo bien la regla de oro. La regla de oro permite una armonía, permite una gobernabilidad, permite una tranquilidad, pero dentro de esa armonía y tranquilidad puede permitir cualquier cosa, porque no necesariamente hay fiscalización o hay control, los controles, o hay, si se quiere, las oposiciones que necesariamente deberían haberlas para que las cosas sean transparentes y correctamente. Entonces esa es la partecita que yo no sé cómo se manejará eso. No me gusta mucho la idea, pero hasta ahora eso es lo que ha dado resultado. Ha evitado el conflicto. Ha evitado el conflicto. Ha hecho posible las gestiones. Y tú sabes que el gobierno local, que es lo que está en cuestionamiento, y lo que se trata de que exista gobernabilidad local, se ha hecho muy problemático, y tú lo ves, porque ahora que está terminando esto hay regidores que quieren aprobarse pensiones exorbitantes sin pertenecerle, claro, o que quieren quedarse como asesores, asesorando no se sabe qué, porque no sabe qué. Pero además, pocas veces se dice, pero esto se ha hipertrofiado. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este tiene 32 regidores, claro, o 33. Eso es mucha gente. Claro. Como hay mucha gente de que tiene de que 38 diputados. 38 diputados, pero por Dios. ¿Tú no crees que con uno o dos diputados es suficiente para que vayan a representarlos allá, claro, a los proyectos que se vayan? 38 se van a chocar uno con otro. Sí. Y van a hacer poco. Y van a hacer poco y van a gastar mucho. Así es. Porque es mucho lo que el presupuesto, hay que disponer del presupuesto para poder pagar a sus emolumentos. Eso es una barbaridad. Vamos a hacer la pausa final. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados. Motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas. Y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos.
Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país. Por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar, somos más dominicanos que nunca. Danilo, el canciller de la República tuvo con una parte de su equipo, tuvo una participación en los desayunos que hace el periódico Listín Diario. Hay muchos temas tratados por el canciller y por el ministerio, o en este caso él, que es el titular, que son temas, algunos... Ha hecho una buena cancillería. Claro que sí, ha sido mucho, pero algunos de esos temas son bastante sensibles. Por ejemplo, el titular, partiendo del titular que publica el Listín, el principal, dice que proteger la frontera es una prioridad, es una declaración del canciller. Yo entiendo que realmente debe ser una prioridad, efectivamente, del gobierno dominicano. El proteger la frontera, y de todo gobierno dominicano, y de toda autoridad dominicana, de todo ciudadano dominicano. El asunto es que esa prioridad hay que demostrarla, y además de eso hay que tomar las acciones y las decisiones para que la gente tenga la percepción de que es así, de que se está haciendo eso. Sí. Porque el problema es que eso lo sabemos todos, que es una alta prioridad en la protección de la frontera. Sin embargo, la percepción, la creencia que uno tiene como ciudadano. Si no lo hice físicamente. Físicamente tú ves la cantidad de pedigüeños haitianos que ni saben hablar el idioma. Pero los pedigüeños haitianos por un lado, pero la cantidad de gente de nacionalidad haitiana que con o sin documento andan caminando libremente por las calles y por las carreteras y por los caminos vecinales de los campos, por los teteros, por los derricaderos de cualquier campo de este país. Y te lo dice una gente que va todas las semanas al interior, especialmente a Ocoa, pero en Ocoa donde tú no aparecías, y sin problema racial, donde tú no veías, los negros que tú veías eran negros dominicanos, que por demás se distinguen o se diferencian con respecto a, por más negros que sean. Eso no hay diferencia. Tú notas que hay una diferencia entre el negro haitiano y el negro dominicano. Entonces, en Ocoa tú no veías esas cosas. Ahora por donde quiera, tú los ves caminando por donde quiera. Y las informaciones que se tienen, contrario a lo que dice el jefe del ejército, que la frontera está bien vigilada, bien segura, yo creo que pueden estar bien vigilados o bien seguros los puestos de chequeo. Sí. Yo no digo que no, los puntos de chequeo. El asunto es, Danilo, que tú sabes, que yo sé, y que el jefe del ejército y todos los miembros del ejército y todo el mundo sabe, que la gente que viene para acá indocumentada no viene necesariamente por los puntos de chequeo, que viene por otro lado porque la frontera está abierta y que son muchos kilómetros que están al descubierto y que es humanamente
militarmente y económicamente imposible poder cubrir toda esa franja tan grande, y que esta gente lo que buscan son los derricaderos, buscan los sitios por donde pueden escabullirse sin que la fuerza pública que está para eso los advierta y los retenga o los contenga. No es por ahí donde ellos se meten la mayoría, porque también, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades y del gobierno central, hay siempre un tráfico de por medio. Hay gente que le gusta manejar estas cosas, que le gusta manejar estos impedimentos o estos controles, que le gusta manejar eso, porque establecen un peaje. Cuando desde que tú pones, hay una patrulla que diga a controlar, a chequear que quién tiene papel y quién no tiene, ya tú le estás poniendo un peaje, porque hay una discrecionalidad que van ellos a manejar al margen de la autoridad inmediata o de la autoridad superior. Se establece, son oportunidades para negociar con esas cosas. Y hay algo con lo que no se puede lo que no se puede negociar, es con la soberanía y con la seguridad del país. Sobre todo con eso. Porque cuando tú, el caso nuestro, que estamos importando mendigos, pedigüeños, gente con limitaciones, gente que viene, porque a veces... Que viene a consumir, muchos de ellos no vienen a producir o a incorporarse a la masa productiva. A hacer un peso muerto. Claro. Porque incluso mucha gente trata de comparar la situación del dominicano que migra. El dominicano que migra es un ciudadano civilmente identificable. Claro. Tiene documentos, se le puede rastrear. Y que además de eso, y con algunas excepciones de los que van a delinquir o que se meten en ese mundo, realmente es una masa trabajadora. Claro. Incluso, yo no sé si iba a decir codiciable, pero por lo menos... lo demandan. Que lo demandan. Sí, porque ellos cumplen. Porque cumplen, es cumplidor y trabajador. Sí, a veces nosotros estamos exportando gente con entrenamiento adecuado, que son atractivos. Claro, es un personal calificado. Aquí hay mucha gente que es más que obrero, o que va a hacer papeles de obrero, siendo personas preparadas, profesionales. Los otros días hablaba yo con unos amigos, en la época en que los dominicanos que estudiaban en universidades de países socialistas tenían dificultades para volver al país, muchos de esos estudiantes tenían problemas porque entonces, si el país le impedía llegar, también le impedía la reválida. Es decir, las autoridades, las embajadas y los consulados dominicanos no querían revalidar los títulos que ellos tenían en Rusia o en otros países de eso. Pero la preparación la tenían. La tenía, pero eso te iba a decir que a mí me han contado como 20, y me quedo corto, que ellos fueron al consulado norteamericano y el consulado norteamericano a veces le decía sí, por lo menos 3 que son amigos míos no lo aceptaron. Nosotros te revalidamos el título, pero tienes que irte a trabajar a Luisiana, a tal sitio. Porque ellos sabían... Donde lo necesitaban, claro, donde había un mercado de trabajo. Claro, porque ellos sabían que tenían alta preparación, claro, y que iban a conseguir un técnico calificado. Muchos de esos profesionales, cuando consiguieron entrar al país, confrontaron dificultades y han acabado yéndose finalmente a los Estados Unidos, que es lo que pasa con unos amigos míos que han encontrado espacio allá y han crecido y se han desarrollado allí. Claro, pero a diferencia, hay mucha gente, de esa gente que viene mucho a trabajar aquí, la necesitamos, sí, porque puedo dar testimonio de eso, de que en algún momento hay cosas que tú no las puedes resolver si tú no encuentras una mano de obra haitiana, porque los dominicanos lamentablemente, mientras van a hacer cualquier cosa y a limpiar cualquier cosa de aquel lado, aquí hay una serie de trabajos y de actividades que eran habituales para los dominicanos, que eran rentables para los dominicanos, que no la quieren hacer. Las tareas, en sentido general, la faena, las tareas agrícolas, ya no la quieren hacer los dominicanos, ya no la quieren hacer. O hay muchas irresponsabilidades y muchos ventajismos que quieren buscar de por medio. Y una serie de cosas
que sencillamente la han dejado huérfana y entonces esos espacios los han ido ocupando los haitianos. Pero no es porque los haitianos le han quitado el trabajo, es porque ellos lo han dejado. Exacto, lo han dejado. Eso lo han dejado, han abandonado esas tareas. Y entonces los haitianos le han echado mano. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Con muchos empleadores se han visto con la dificultad en el campo y que no me digan que no es así. Porque que me lo diga, lo desmiento inmediatamente con elementos de juicio. Sí, tú tienes vivencias semanales de esas. ¿Tú me entiendes? Entonces, inclusive ya están cotizándose y exigiendo y demandando y poniendo condiciones. Sí. Y como esos empleadores necesitan a los trabajadores, porque si no su producción se le va al suelo. Entonces a veces tienen que someterse a las ñoñerías de esos nacionales haitianos, que a veces o cuando tienen la oportunidad actúan en grupo, en masa. Te lo digo, yo no tengo invernadero, pero muchos amigos míos tienen invernadero en Rancho Arriba, que pertenece a Ocoa también, está un poquito de aquel lado, tirándose al norte, pero está entre norte, sur y norte, pero pertenece a Rancho Arriba, que es del sur, que es de Ocoa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tú sabes lo que hicieron? No hace muchos meses, que se fueron a huelga y vinieron y paralizaron los invernaderos, como mayoritariamente la obra es haitiana, mano de obra es haitiana. Sí. Pararon la mano o la actividad en tiempo de zafra para someter a sus caprichos y a sus exigencias a los dueños de los invernaderos que no tenían con quién coger la producción. Sí. Entonces todo eso se da, pero sencillamente porque no le da la gana a los dominicanos. Porque si aparecieran suficientes dominicanos que quisieran trabajar, y tú puedes decir, no hay problema, se va, son 300 haitianos, se van. Y tú buscas, no aparece un solo dominicano, Danilo. Así es. No aparece uno solo. Y entonces, yo tengo en el campo cada rato que está cambiando de encargado. Yo fui el sábado pasado a poner un encargado nuevo, y a cada rato. Y tengo en el grupo que trabajan allá un haitiano. Haciendo más toma de posesión que la que hace Danilo. Sí, a cada rato, más que Danilo. Y hay un haitiano. Pero te voy a decir una cosa. El haitiano es el único que ha sido coherente. El único que ha sido coherente y permanente. Sí. Y cuando se va el encargado, que hay que aguantar y que hay cosas hasta el que viene. El que se queda es el haitiano siempre. Yeah. Que yo le he dicho, búscate una mujer para que te mudes en una familia, porque eso da estabilidad, sí, pero claro, también te da confiabilidad. Sí. Confiabilidad. Pero el bendito muchacho que es joven, no se ha casado y entonces no ha encontrado. No es que no ha encontrado, él ha encontrado él tira sus tiros al aire por ahí, pero no ha querido, no sé, establecerse permanentemente. Pero hermano, mire, dentro de todo el grupete han desfilado como 7 de un tiempo a esta parte y él es el único que tiene, el que se queda. Entonces, y eso es una realidad que tenemos, que mucha gente no quiere entender. Así es. Pero bien, estamos entregando el país o dejando que el país se nos esfume de las manos por la irresponsabilidad y la incapacidad de los dominicanos. Y no estoy hablando mal de los dominicanos, estoy diciendo cómo actúan muchos dominicanos. Muchos. Así es. Muchos. Así es. Entonces después quieren tirar la culpa a otro. Yo creo que nos podemos ir ya hasta el lunes, si Dios quiere.